Como todos sabemos, el cristiano es llamado dentro de la Escritura un peregrino, un extranjero y peregrino. Lo que vamos a estar viendo es un cuadro del peregrinaje del cristiano desde el comienzo de su vida cristiana, en el tránsito del caminar cristiano hasta su casa celestial, el lugar de la presencia de Dios, de la morada divina. Pero esto, a su vez, en los salmos que vamos a estar viendo, son cantos que se escribieron y que iban siendo cantados por el pueblo cuando iba de peregrinaje desde sus casas hasta la ciudad de Jerusalén, en ocasiones de las fiestas anuales que se realizaban en el templo, en el lugar donde Dios había elegido para su presencia, en el lugar santo, en la ciudad santa. Ahora, ellos salían de sus casas y en el trayecto su mente y su corazón iba siendo preparado para ese momento de adoración. El tiempo que les llevaba no era escaso. Muchos de ellos tenían horas, otros tenían días en que debían inclusive parar en la noche, pasar una noche para llegar hasta Jerusalén. Todo ese tiempo que se hacía en grupos, como nosotros podemos verlos en Lucas, cuando María y José salen de Nazaret y van a adorar a Jerusalén con Jesús pequeño, y vuelven con un grupo de la familia y de amigos, ¿sí? Y dice que después de 3 días se dieron cuenta que el Señor no estaba con ellos. O sea que el tiempo que transcurría era extenso. En ese tiempo ellos iban cantando estos 8 salmos, de los cuales hoy vamos a ver 2. Y todos ellos van describiendo un trayecto de la vida cristiana, de cómo el cristiano desde el comienzo está llamado a adorar a su Dios como propósito eterno. De hecho, nosotros vamos a pasar una eternidad, vamos a estar delante de Dios rindiendo adoración a su persona. Por lo tanto, este tiempo en que peregrinamos nuestra vida hacia aquel encuentro glorioso es la formación para adorar a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Estos salmos nos van a estar marcando condiciones, características de la adoración, donde el pueblo de Israel ponía su mente para adorar a su Dios. Y por eso es que quise tomar este tiempo para poder, quizás, permítanme la expresión, volver a enfocar nuestras mentes en adorar a Dios. Y digo volver porque creo que lo extenso de la pandemia nos ha hecho olvidar el concepto de adorar a Dios. Enseguida voy a llegar a eso. Titulé esta serie El peregrinaje, un estado de adoración.
Este cuadro nos marca el desarrollo de un camino individual, desde el que uno sale en su comienzo en la vida espiritual, camino a la presencia del hogar celestial, enamorada de Dios. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, cuando el Señor está junto a la mujer samaritana, Él le dice que había venido a buscar adoradores, hombres, mujeres que adoraran en espíritu y en verdad. Dice, tales adoradores son los que busca Dios. O sea, el Señor no había venido solamente a buscar a aquellos que estaban perdidos. Él venía a salvar a cada uno de los que estaban perdidos para transformarlo en adoradores. Hace poco compartía, con toda reverencia lo digo, que la Escritura habla de cristianos porque fueron llamados así por las personas en Antioquía. Pero no es un término, un título otorgado por Dios a los hombres. Dios llama a los hombres que creen hijos y en este caso está diciendo adoradores. El propósito de Dios al salvar a una persona es que le glorifiquen a Él en su vida, que sean la imagen de Jesucristo y transformarlos en un adorador de su persona. En ningún momento Dios habla de sus hijos como cristianos. No digo que está mal utilizado el término, identifica a nosotros con la persona de Jesucristo, pero lo que Dios busca son verdaderos adoradores. Nuestra vida tiene que enseñarnos a tener una relación correcta con Dios para ser correctos adoradores, porque pasaremos una eternidad adorando a Dios. Y entonces sí, permítanme hablar un poquito del problema de la pandemia para el cristianismo. Porque al comienzo de todo este problema, muchos de los cristianos estábamos dispuestos a quebrar las ordenanzas de aislamiento para juntarnos. Porque ¿cómo no íbamos a congregarnos? ¿Cómo no íbamos a poder juntarnos con los hermanos? Hoy, después de mucho tiempo, hasta estamos cuestionando reunirnos. Y yo entiendo, y soy partícipe, y ustedes conocen mi pensamiento, que debemos cuidarnos, pero no debemos acomodarnos. No debemos tomar la forma del mundo en ninguna de sus condiciones. Una de las cosas que ha atentado esta pandemia al cristianismo es en su adoración tanto personal como congregacional. De hecho, no me molesta que podamos estar en ropa informal, que podamos estar tomando mate y comiendo galletitas o pan dulce. No me molesta. Prefiero eso a no verlos. Sin duda en la iglesia no lo haríamos.
Pero últimamente el culto o el tiempo o el horario de las reuniones pasa a un segundo plano, porque ahora podemos juntarnos con la familia, podemos reunirnos con amigos, podemos estar un rato más afuera y entonces podemos volver más tarde a casa. Entonces puedo seguir la reunión desde caminando o estando en el micro, porque otras cosas ocuparon mi tiempo y Dios recibe una mente dispersa y no una adoración personal. Y vamos a ver en estos dos primeros salmos lo que Dios no solamente merece, sino lo que espera. Y lo vamos a estar viendo por cómo el salmista no solo lo presenta, cómo presenta las situaciones y las circunstancias, sino también cómo presenta a Dios en sus atributos o sus caracteres. El primero de los salmos que quiero que me acompañen es el Salmo 43. Es el primero de los salmos de peregrinaje. Dice así: Juzga, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Si bien capítulo o Salmo 43 es una conclusión de ese Salmo 42 que comienza con ese siervo que brama ante las corrientes, ¿sí? Está hablando de ese peregrino en el comienzo de su camino. Y es el peregrino que adora en esperanza. Porque el comienzo del peregrinaje, que es lo que vamos a ver al comienzo, o ahora en principio, el salmista utiliza tres términos legales y dice: júzgame, defiende mi causa y líbrame. Pero todo es dirigido a la misma persona. Aquel que entiende que Jesucristo, habiendo salvado su persona, su alma, habiéndole dado vida eterna, se constituye en su abogado, le dice que también sea su juez. Esto es imposible ante cualquier juicio o jurado humano. Que nuestro defensor sea también el juez, pero sí es posible ante Dios.
el Hijo aboga ante el Padre. ¿Qué mayor esperanza puede tener cualquier cristiano que el Hijo abogue ante el Padre? Es el sello de garantía de la libertad que consiguió mediante su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Es la esperanza que tenemos. Podríamos cerrar el tema diciendo, no existe ninguna otra causa mayor de adoración para el cristiano que el saber que tenemos el juicio ganado. Pero el salmista no termina solamente en esa frase, el Salmo 43. Ahí utiliza y habla sobre la seguridad en cuanto a la eternidad y a la vida presente. Porque esperamos bajo la justicia de Dios. No hay ninguna otra intervención humana posible sobre nuestro juicio eterno. Nuestra esperanza radica solo, pura y exclusivamente en la gracia de Dios. No interviene hombre, no interviene la sociedad, no interviene ninguna otra forma de poder que no sea el divino. Descansa pura y absolutamente sobre la justicia divina. O sea, es cuando el defensor y el juez hablan el mismo idioma, donde el abogado defensor no tiene que rogarle un favor, una excepción, porque es como Romanos lo dice, él no hace acepción de personas, no necesita hacer acepción de personas, porque él murió por todos y porque todo aquel que en él cree es salvo. Por lo tanto, la frase es absolutamente coincidente con el concepto de justicia que el juez divino solicita. Creyó, merece libertad espiritual. Sobre esto, sobre la justicia de Dios, es que se funda, se basa y debe existir el comienzo de toda adoración cristiana, tanto personal como congregacional. Ahora, este era cuando ellos salían de la casa y iban rumbo a Jerusalén, lo primero que hacían era expresar este canto. Y este canto comenzaba con esto. Era el reconocimiento de que Dios era justo, sin importar un montón de otras cosas que van a estar cantando posteriormente, que hacen a las cuestiones de la vida, pero que lo principal era que su esperanza eterna, tanto de ir al lugar de la presencia de Dios como a la morada celestial, estaba basada en la justicia de Dios. Por lo tanto, era lo más importante. Lo segundo que vamos a ver es el camino del peregrinaje. Versículo número 3.
Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Bien, es interesante. El salmista y cada judío iba cantando, envíame tu luz y tu verdad. O sea, voy en un camino rumbo a una adoración completa, eterna, celestial. Ahora, este camino tiene que llevar una senda correcta. Esa senda tiene que ser marcada por dos aspectos que el salmista está mostrando: luz y verdad. Está hablando de dos cosas importantísimas en la vida del cristiano. Primero, iluminación. La iluminación es un acto del Espíritu de Dios por el cual nosotros recibimos la posibilidad intelectual de entender la palabra de Dios con el sentido en que Dios la escribió, para poder vivir conforme a ello. Iluminación, entendimiento. Dios nos da por su Espíritu la capacidad de entender lo que la palabra de Dios dice. Por ende, lo que sigue diciendo después acerca de tu verdad está haciendo referencia, por supuesto, a su palabra. Su palabra es verdad. Y entonces podemos ir tranquilamente a Juan capítulo 17. ¿Sí? Juan capítulo 17, versos 6 a 26. El Señor Jesucristo, orando por sus discípulos y comenzando a hablar acerca de aquellos que habían sido salvos, y les dice: Padre, para que ellos y yo seamos uno, así como tú y yo somos uno, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y el efecto ese de la oración, y dice, no te pido solo por esto, sino también por los que han de creer a través de ellos. Ese efecto es iluminación, entendimiento acerca de la verdad de Dios. Es lo que nos permite hoy como cristianos caminar rumbo al lugar de adoración. Siempre decimos que debemos prepararnos para ir a la presencia de Dios. El pueblo de Israel lo hacía, salía de sus casas, iba preparando su corazón para cuando llegara al templo a adorar a su Dios. Horas, un día, 2 días, 3 días, preparando su corazón. Nosotros a veces llegamos masticando la tostada que se nos mezcla con el pan de la cena. No sé si entienden la ilustración. Llegamos sin haber pasado por la Escritura a tratar de entender algo de lo que Dios quiere para nosotros. Llegamos sin haber orado a participar de la congregación, de compartir el culto. A ver, hermanos, esto es imposible. Eso no es adoración. Eso es ir a la iglesia y eso no es lo que nos enseña la Escritura. Y quizás es lo que está pasando en este tiempo con este tipo de reuniones. Donde no nos estamos preparando
abrimos tarde, abrimos apurado. A ver, no quiero dar ejemplo. No programamos nuestros días para estar en comunión. Poco a poco nos vamos acostumbrando a no tener iglesia. Ni qué hablar del hecho de decir, bueno, si no tenemos iglesia no tengo compromiso ni económico, ni de congregación, ni de llamarnos, ni de orar juntos. Y está pasando. El pueblo de Israel cantaba por días para llegar a Jerusalén. Ahora, la frase que ellos dicen, que el salmista utiliza, es me conducirán. O sea, tu luz y tu verdad me conducirán. O sea, marcarán mi camino, me dirán por dónde ir, me guiarán, es la palabra, a dos lugares, y habla de su santo monte, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde había sido establecido el templo en Jerusalén, el lugar donde había Dios elegido para su morada terrenal, la presencia de Dios. Segunda frase, dice tus moradas, y ahí está hablando de otra cosa y está hablando de la morada eterna. Y entonces le dice acerca de tus moradas, tu habitación eterna. Su palabra nos guía a dos cosas y no tenemos que confundirnos. Su palabra está dejada, nos la preservó para que nos guíe especialmente a vivir en la presencia de Dios y prepararnos para una eternidad junto con Él. Estos son los dos estados de adoración, uno presente y otro futuro del cristiano. Versículo 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios. Y allí, él dice, entraré al altar de mi Dios. Y ahí es cuando están cantando y haciendo referencia a entrar a la presencia al altar, el lugar hasta donde podía llegar presencialmente y ofrecer sacrificio. Era la presencia de Dios mismo, hasta allí podían estar. Era lo más cerca de Dios que podían estar. Era el momento culmine de su adoración. Ellos estaban ahí, cerca. Nosotros hoy tenemos entrada por Jesucristo al lugar santo. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos entrada. Porque el velo se rasgó. Porque la muerte de Cristo nos hizo poder estar en presencia misma de Dios, sin nada intermedio. Ahora ellos deseaban ese momento. Y fíjense las palabras que utiliza el salmista: alegría, gozo y alabanza. O sea, un rostro que manifestaba todo y una expresión de labios
que por supuesto lo que hacía era cantar. Y vuelvo a insistir, es tan diferente a veces cómo nosotros llegamos a la presencia de Dios. Rostros que reflejan nuestras caídas, nuestras luchas, los vaivenes de nuestra vida, todas nuestras tribulaciones y el balbuceo de nuestra canción a Dios. Esa es la tenue adoración que traemos a Dios. Cuando el pueblo llegaba, después de prepararse, pues cantaba, alababa, y les puedo asegurar que la alabanza del pueblo hebreo era una alabanza con júbilo, y descrita en los salmos era con mucha música, y era bien expresiva, y era fuerte de labios. No estoy hablando de música cristiana, estoy hablando de cómo ellos se expresaban. Entonces, era completamente un cambio. ¿Pero por qué? Porque estaban preparados para adorar en presencia de su Dios. Ahora, ¿qué de nosotros que estamos en presencia de Dios continua? Y cuando nuestra vida está diseñada para hacer una adoración continua, permanente. Ahí utiliza dos frases. El no abatimiento del alma y no turbaciones íntimas. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versos 1 a 18, va a estar describiendo cómo el cristiano, aquella persona que habiendo sido salva en Jesucristo, enfrenta las diferentes situaciones de la vida y las cambia por victoria en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de la salvación y porque es la palabra que va siendo guía en su vida. Y eso cambia la perspectiva con respecto no solo a lo que estamos viviendo, sino a dónde estamos yendo y ante quién estamos parados. La gran frase o al final, él termina diciendo, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Y habla a sí mismo, él le habla a su alma. ¿Sí? No le habla a otro. Es una reflexión interna del salmista. Porque la esperanza es algo personal. Nosotros elegimos ser salvos. Nosotros debemos aferrarnos a esa esperanza eterna que nos regaló Jesucristo. La esperanza es porque Él es nuestro Salvador, como termina diciendo el Salmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice al principio, Dios es justo y nuestro abogado utiliza la misma justicia que Dios. Vamos al Salmo 46.
El Salmo 46 es muy particular porque va a hablar solamente dos cosas. Es muy concreto. Pero el Salmo 46 tiene varias particularidades. Yo quiero simplemente hablar de dos cosas. Este salmo inspiró a Lutero para escribir el himno Castillo Fuerte de nuestro Dios, que nosotros tenemos en nuestro seminario, que alguna vez hemos cantado. Este salmo habla claramente sobre Dios como nuestro refugio y fortaleza. Ahora lo hace de dos aspectos. Y quiero que prestemos atención porque esto es algo importante para prepararnos para la adoración. Vamos a leerlo porque es cortito también. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que te ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien, va a mostrar desde el primer versículo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pronto auxilio en nuestra tribulación. Son dos palabras al principio que están describiendo características especiales distintivas del carácter de Dios hacia sus hijos. ¿Sí? Y vamos a estar viendo entonces en estos tres primeros versículos la confianza del peregrino. Él utiliza la palabra amparo y fortaleza. Define a Dios como un lugar seguro y confiable donde estar ante cataclismos naturales. Los primeros tres versículos, con frases muy bonitas, poéticas, porque los salmos son poemas, describen catástrofes naturales. Dice, por tanto, no temeremos, versículo 2, aunque la tierra sea removida. Está describiendo lo que es un terremoto, un cataclismo. O se traspasen los montes al corazón del mar, que se derrumbaran los montes linderos al mar. O bramen y se turben sus aguas, las aguas del mar. Y tiemblen los montes a causa de su braveza, o sea que los montes tiemblen por causa de la braveza de las aguas. O sea, lo que está mostrando son grandes cataclismos. Nosotros hemos visto en este último tiempo de todas estas cosas. Los tsunamis, los grandes terremotos,
alude y cosas por el estilo, que realmente causan terror, arrasan con todo lo que está a su paso. No hay nada que el hombre pueda hacer que detenga todo ese poder o fuerza que la naturaleza tiene. Las palabras que utiliza el salmista aquí son muy interesantes. Por ejemplo, versículo 2 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Esa palabra removida, utilizada también en segunda de Pedro, cuando dice que las cosas creadas, el cielo y la tierra, pasarán, quiere decir que serán removidas. Está hablando de que no van a prevalecer ante el Creador. Está hablando de los cimientos del mundo temblando. Lo que nosotros no hemos visto jamás, todavía está por verse. Ahora, lo que el salmista está diciendo, que aún eso, y aún en esas situaciones, Dios es el mejor lugar para estar seguros y tranquilos. Porque no solo porque Él es creador de eso, dice la Escritura, es sustentador de lo mismo. Cuando en Apocalipsis se dice que las personas buscarán que los montes les caigan encima y ni siquiera así podrán morir, es porque Él tiene el control de eso. O sea, cuando la persona, si se cae el monte, no tiene que morir, no va a morir. El control absoluto de Dios sobre la creación. Por supuesto nos habla de su soberanía, pero nos habla del poder de Dios. Y él habla en el primer versículo no solo de que Él es el amparo y la fortaleza que todo cristiano necesita para confiar. Aclara que es en nuestra tribulación, o sea, no está diciendo no vamos a tener tribulaciones porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Lo que está diciendo es que para nuestras tribulaciones el mejor amparo y fortaleza es Dios, y que para camino a la presencia de Dios, las tribulaciones no pueden ocupar ni nuestra mente ni nuestro corazón, si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Yo tengo que aprender a descansar en la esperanza que Dios me da eterna, pero tengo que aprender a confiar en la protección, en el cuidado, en el auxilio, en el amparo, en la fortaleza de Dios hoy, en mi tribulación. ¿Por qué? Porque voy camino a adorar. Y porque las tribulaciones son reales. En la segunda carta de Pedro, Dios se ocupa de hablarle a estos que estaban en tribulación para explicarle justamente eso. Ustedes están siendo probados por un poco de tiempo. Pero una vez que esto pase, el mismo Dios de gracia os fortalezca, os establezca, os perfeccione, os afirme. Porque para Él es la gloria. Entonces, el concepto que el salmista está dando es
Nada de lo creado, por más atemorizante que esto sea, va a escapar del control de Dios. No nos puede sacar de la adoración. Pero hay una frasecita que guardé. Y dice, Él es el pronto auxilio. Y estaba hablando de la diligencia de atender Dios a nuestra tribulación. A veces entendemos que los tiempos los colocamos nosotros. Evidentemente eso es un error, porque nosotros estamos sujetos a tiempo. Dios es eterno y el problema es que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Debemos entender eso, pero Él es pronto. La palabra pronto es diligente. Diligente es que Él atiende, que Él se está ocupando. No es que no lo tiene en cuenta, no es que Él desatendió, no es que se le pasó por alto, para nada. Él es absolutamente responsable de sus hijos en medio de la tribulación. No, y a la final me dijo, vamos a tener que... Él es absolutamente responsable de sus hijos en medio de una tribulación. Y nosotros debemos confiar plenamente en eso. Versículos 4 y 5 hace una gran comparación. Y entonces, así como habla de las catástrofes naturales y de todo eso, habla del lugar de la presencia de Dios, del Monte Santo, y hace referencia, por estar en el Monte Santo, a las aguas. Y entonces, también en una forma poética, dice, del río de sus corrientes se alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Es la misma palabra que estuvimos viendo anteriormente. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Sí? O sea, desde la oscuridad de la noche le ayudará a clarear la mañana. Las corrientes de agua le darán alegría. O sea, el hecho de que aquello que para el hombre es turbulencia, es un terremoto, ¿sí? En las manos de Dios, produce alegría, produce calma, clarea la mañana. O sea, de una forma poética, lo que está diciendo esto, en la presencia de Dios, cambia la perspectiva hacia nuestra tribulación, que es real, vivir en la presencia de Dios, confiando en la soberanía poderosa de Dios, cambia. Si la vivimos en la presencia de Dios, es diferente. El problema es que no estamos acostumbrados. Dice, las aguas alegran la ciudad, no será conmovida, Dios está en medio, dice, y Dios ayuda a clarear la mañana. Estas tres frases lo que están marcando es el control, el cuidado de Dios sobre el lugar de su morada, su presencia. Todas estas frases definen el control absoluto, completo y definido de Dios sobre la creación, sobre su creación material. El propósito es que sus hijos se sientan amparados y seguros bajo su soberanía. Ahora el versículo número 6, el salmista habla sobre poderes mundiales mencionados como las naciones y los reinos. En versículos 7 al 11
se presenta a Jehová de los ejércitos. Este título dado a Dios es aquel que garantiza la seguridad de su pueblo, el que trae paz, el que frena los conflictos. Fíjense las frases que va a utilizar. Dice, versículo 9, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. ¿Sí? O sea, no dice Jehová de los ejércitos, él va a pelear. No, no, no. Lo que está diciendo presenta al Jehová de los ejércitos como el que trae paz, como el que tiene el control sobre las naciones y los reyes, sobre los poderes mundiales. Él es capaz de frenar todos los conflictos. Él es capaz de poner paz y aquietar. Y nosotros tenemos que confiar en eso. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con vosotros. Si Él es con nosotros, Pablo dice, si Él es por nosotros, ¿quién en contra? Ahora, el versículo 8 hay una gran invitación, porque una cosa es la teoría. Acá le está diciendo, esta es la teoría, muchachos. Esta es la teoría. Ahora, en el versículo 8 le dice, venid. Ved las obras de Jehová. O sea, comprueben por ustedes mismos. Y entonces le dice, que he puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Y entonces dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Saben qué? La invitación no es a pelear conmigo. Ustedes vengan, vengan todos, vamos. No, no, no. La invitación de Dios es a confiar en Él. Vengan y vean la obra. Quiero que entendamos esto. La obra se ve desde lo que hizo en mí, salvándome, hasta el día de hoy. Y se hace mirando lo que la verdad de su palabra marca como objetivo divino para mi vida, en lo que va a hacer. Cuando Él está diciendo, venid y ver, solo nos invita a estar de pie, quietos, y conocer que Él es Dios. A ver, yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones a las que llamamos tribulaciones, y sé que lo son. Ahora, sé que lo que más nos cuesta es quedarnos quietos y mirar cómo Dios actúa. Siempre tendemos a meternos en la situación, a decirle a Dios cómo hacer las cosas, o tratar de ayudarlo haciendo alguna cuestión para que Dios intervenga después, terminando la cuestión, pensando que es lo correcto. Ahora, yo quiero decirte que ese es el peor error que tenemos como cristianos, porque Dios termina algo
muchas veces en nuestra vida de la forma en que no queríamos. Porque no sabemos confiar en Dios. Porque no sabemos esperar en Dios. No estamos acostumbrados a estar quietos y mirar que Dios haga. Queremos que Dios haga y Dios es diligente. Debemos aprender a aceptar las invitaciones de Dios tal como Él las hace. El salmista, para terminar, está diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cierra diciendo: Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio. Ahora, esto es una afirmación del salmista. Y esta es la verdad absoluta. No podemos discutir de que Dios es el que está con nosotros. Tampoco podemos discutir que Él es el refugio divino. Lo que a veces tenemos que ver es la contraparte, que es la nuestra. Porque el peregrinar de nuestra vida nos hace ver de lejos a Dios. Quizás tenemos que hoy preguntarnos como el salmista en el 43 se preguntaba: ¿por qué te turbas dentro de nosotros, alma mía? ¿Por qué la tribulación está ganando la situación si yo voy a adorar a Dios? Si Dios ya me salvó, ¿qué es lo que no puede hacer si ya me salvó? ¿En qué no puedo confiar en Dios si ya me salvó? Si ya perdonó mis pecados, si ya me perdonó, ¿en qué no puedo confiar en Dios? Si cuando pase el umbral de esta vida solamente voy a adorar a Dios, ¿por qué no aprender ahora a vivir adorando a Dios? Desde la esperanza de la salvación, desde la verdad de su palabra, desde descansar en su amparo, en su fortaleza, en su diligencia en atender mi tribulación. Y dedicarme a preparar mi corazón para estar en la presencia de Dios. Y no lo digo en el sentido más místico que puedan entender, sino en el más real que pueda haber. Porque a veces usamos frases de las cuales jamás hemos intentado vivir. Y una de esas es esta: estar en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Todas las tantas 24 horas del día estamos en la presencia de Dios. Porque el salmista termina diciendo: Dios está con nosotros. No hay nada que podamos hacer que corte esa realidad. Y la otra gran realidad es que vamos camino a la morada eterna, donde estaremos cara a cara con Él y le adoraremos por siempre. El gran desafío es aprender a adorarle ahora. Ocupemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente en aprender a adorar. Los próximos
6 salmos nos van a mostrar en qué poner la mirada para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos vemos el domingo que viene.